Buenos días, yo soy su maestra Silvia Montemayor. Yo les imparto la materia de teoría del Estado. Eh, Tuve un, un problemita aquí con la conexión. Bueno, y también estaba dando tiempo que se conectaran, pero no, pues no vi que alguien llegara. Entonces, como quiera, vamos a dejar la clase grabar. En esta última semana nos toca ver este capítulo, que es el capítulo número 18, que se llama Las funciones del Estado. Y bueno, vamos aquí a ver principalmente qué funciones se realizan dentro del Estado, lo que corresponde a los poderes, que son tres, ya sabemos cuáles son, ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, vamos a ver un poquito de la estructura y de cómo se conforma el Estado. Bueno, en primer lugar, bueno, nos dice aquí el autor que para realizar los fines que tiene el Estado, pues tiene que desarrollar ciertas actividades que son fundamentales. Sí, bueno, y nos menciona que la primera dice, en toda organización estatal tiene que existir una actividad encaminada a formular las normas generales que deben, en primer término, estructurar al Estado y en segundo término, reglamentar las relaciones entre los Estados y los ciudadanos y las relaciones de los ciudadanos entre sí. Y pues esto corresponde a una función legislativa. Ay, perdón. En el número 2 nos menciona que el Estado debe tener una función encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, definiendo la norma precisa que para aplicar en los casos particulares. Y bueno, esta corresponde a la función jurisdiccional. Sí, aquí corresponde eh, al Poder Judicial regular estas normas y vigilar que se cumplan las leyes. Por último, nos menciona, dice una tercera función esencial del Estado es actuar promoviendo la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentando el bienestar y el progreso de la colectividad. Y bueno, este último se trata de la función administrativa, la cual comprende una función gubernamental o de alta dirección del Estado. Bueno, ahora nos vamos al subtema que se llama flexibilidad de la división de poderes. Y bueno, pues hay una teoría de la división de poderes. ¿Sí? Bueno, nos dice que no existe como tal una división tajante de poderes. Existe más bien una flexibilidad de la separación de poderes que para expresarlo con propiedad en el reparto de las competencias. O sea, más bien no están divididos, sino que cada uno tiene su competencia, cada uno tiene sus funciones y coadyuvan entre sí para lograr un bien público, para lograr muy bien la organización del Estado. Bueno, aquí, por ejemplo, el autor nos da ciertos ejemplos y nos dice, en el estudio del derecho administrativo encontramos funciones jurisdiccionales y legislativas del Ejecutivo. En el derecho procesal se toma en cuenta la posibilidad de funciones administrativas y aún más realmente legislativas de los jueces. Dice, la actividad fundamental del Poder Ejecutivo será la realización de actos administrativos. La actividad fundamental del Poder Legislativo será la creación de normas jurídicas de observancia general y la función fundamental del Poder Jurisdiccional será la aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos. Entonces, si tenemos a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero con cierta permeabilidad en sus funciones, o sea, que permiten interactuar a los otros poderes entre sí, les digo, para lograr un fin específico, un bien público. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la función legislativa. Bueno, la función legislativa, como nos dice aquí el autor, es definida por Gropali
como la actividad del Estado que tiende a crear el ordenamiento jurídico y que se manifiesta en la elaboración y formulación de manera general y abstracta de las normas que regulan la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos, las relaciones entre Estado y ciudadanos y la de los ciudadanos entre sí. El órgano legislativo, con pocas excepciones, se compone generalmente, como sucede aquí en México, de dos cámaras que colaboran en la tarea legislativa de acuerdo con el mecanismo fijado en las constituciones. Y bueno, la función legislativa también coopera directa o indirectamente de acuerdo con los sistemas, el jefe del Estado, a quien se autoriza a vetar las leyes, a presentar iniciativas, a promulgarlas, etc. Bueno, y también nos dice el autor que la función legislativa se clasifica en ordinaria y, y constituyente, ¿sí? Nos dice... nos dice que la ordinaria es la que regula las relaciones de los particulares entre sí. Y la constituyente, su objetivo consiste en la elaboración de las normas que han de regir la estructura fundamental del Estado, o sea, la estructura de sus órganos inmediatos o constitucionales. También nos dice que la Constitución se divide en flexible y rígida. Es flexible cuando puede ser modificada por el órgano normal y siendo rígida cuando se requiere la existencia de un órgano superior o simplemente se exige para modificarla que se conserve un procedimiento excepcional. Bueno, vamos a ver ahora la función legislativa del Ejecutivo. Y bueno, el Ejecutivo tiene facultades legislativas que aparecen en la forma siguiente. Y aquí el autor nos menciona esos ejemplos. Al dictar leyes con el valor propio de ellas en su forma y contenido, de acuerdo con facultades extraordinarias para legislar que le concede al Ejecutivo el poder legislativo o que le correspondan constitucionalmente de manera directa en situaciones de emergencia y además como una de sus normas al hacer uso de sus facultades, de su facultad reglamentaria, perdón, que le concede la Constitución. Y bueno, hablemos un poquito de lo que es de la función jurisdiccional. Y bueno, aquí también Gropali nos dice que la característica actividad del Estado encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del derecho y la observación de la norma jurídica preconstituida, mediante la resolución con base en la misma de las controversias que surjan por los conflictos de intereses, tanto en particulares como entre particulares del poder público, mediante la ejecución coactiva de las sentencias. También menciona que nos dice que son presupuestos del proceso son el derecho a obtener justicia y la potestad y el deber de proporcionarla. O sea, la acción y la jurisdicción que se dividen en acción y jurisdicción civil, acción y jurisdicción penal y acción y jurisdicción administrativa fundamentalmente. Este proceso tiene dos fases principales, que es el conocimiento y la ejecución. Bueno, vamos a ver un poquito la función administrativa también. Bueno, esta función, bueno, como ya hemos visto, ¿verdad? Son los que corresponden al estudio de la teoría del Estado, los lineamientos de la función jurisdiccional. Y bueno, vamos a ver. Nos dice, la actividad administrativa difiere de la función legislativa y de la función jurisdiccional, puesto que mientras que la función legislativa tiene por objeto formar el derecho y la jurisdiccional tutelarlo y actuarlo, la administrativa se dirige a satisfacer la necesidad concreta o a obtener el bien o la utilidad que la norma jurídica debe de garantizar. La función administrativa aplica las normas jurídicas actuándolas, pero no se confunde con la función jurisdiccional, que también las aplica, pero pues sus características son diferentes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una diferencia.
que tiene que ver con la función administrativa. La función administrativa, por ejemplo, nos dice, ¿verdad?, que aplica las normas actuándolas. Entonces, ¿cómo es actuándolas? Bueno, pues por medio de otros órganos jurisdiccionales, como lo son la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, etcétera, ¿sí? Entonces, se apoya con ese tipo de órganos para hacer que se cumpla la ley, para ejecutar la ley, etcétera. Por eso aquí nos menciona el autor que la función administrativa aplica las normas jurídicas actuándolas, ¿sí? Pero no se confunde con la jurisdiccional, que también las aplica, pero pues las características son diferentes. La función jurisdiccional pues únicamente se encarga de vigilar el cumplimiento de la ley, ¿sí? El cumplimiento de la ley, aplicar la ley, etcétera. También nos dice aquí que la administración pública es parte interesada en las situaciones jurídicas en las que interviene. Bueno, el objeto de la administración pública es la satisfacción de los propios intereses y de los colectivos. Bueno, vamos a ver el contenido de la función administrativa. Bueno, nos dice aquí, ¿verdad?, que la función administrativa tiene por objeto fundamental las actividades del Poder Ejecutivo, pues que son complejas. Comprende la actividad propiamente ejecutiva encaminada a la actuación directa de leyes y la función gubernamental o administrativa, propiamente dicha. Y bueno, corresponde al Poder Ejecutivo la función política de coordinación de los varios poderes de gobierno y la alta dirección del Estado. Y bueno, pues esto es todo. Bueno, también al final nos habla del jefe del Estado. Y bueno, en todas las constituciones se encuentra instituida la figura de jefe del Estado, que representa el símbolo viviente de la unidad política y es el depositario del principio de autoridad. Dice, aun cuando se admita que el jefe de Estado no es sino un elemento de uno de los poderes del mismo, que es el Poder Ejecutivo, y en consecuencia sus funciones son de la misma categoría que las que corresponden a los otros poderes del Estado, no obstante, la necesidad de que exista un órgano supremo que exprese y represente la unidad del Estado, tanto en su aspecto nacional como en el internacional. Y bueno, pues aquí hay diferentes jefes de Estado. Podría decirse que es aquí en el Estado, pues quien representa al Poder Ejecutivo, pues es el gobernador, y en el país, pues quien representa ese poder es el presidente, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos los capítulos. Probablemente la próxima semana no haya una síncrona, no está programada en el calendario. Sin embargo, me gustaría conectarme un ratito por si hay alguna duda. Entonces, yo les mando mensaje, si programamos un ratito para conectarnos, ya sea en la noche, que es cuando más se conectan, pues sí, para despejar dudas, no sé, del trabajo final, de los otros trabajos de puntos extras, o de alguna otra cosa que les falte. Entonces, bueno, pues es todo de mi parte. Les deseo muy buen fin de semana.